Durante siglos, la historia del origen de la humanidad ha comenzado con un nombre: Eva. Pero en los pliegues de los textos antiguos, entre líneas olvidadas y tradiciones silenciadas, se esconde otro nombre. Uno que ha sido temido, rechazado y en muchos casos eliminado: Lilith. Hoy, en Alerta Bíblica, abrimos un capítulo prohibido del Génesis, un misterio que podría cambiar nuestra comprensión del origen humano. Porque quizá Eva no fue la primera, y Lilith fue borrada a propósito. La mayoría conoce el relato tradicional. Dios crea a Adán del polvo y luego de su costilla crea a Eva como su compañera. Pero en el primer capítulo del Génesis hay una frase intrigante: creó Dios al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Dos creaciones? ¿Dos versiones del origen? Algunos textos antiguos, como el alfabeto de Ben Sira, una obra judía del siglo VIII, relatan que la primera mujer fue Lilith, creada del mismo polvo que Adán, igual en esencia, pero diferente en carácter. Lilith no se sometió, rechazó ser dominada, y por eso se fue. La tradición cuenta que pronunció el nombre inefable de Dios, y con ese poder escapó del Edén. Adán, solo, pidió una nueva compañera, y entonces vino Eva. ¿Qué fue de Lilith? Según el Talmud y textos de la Cábala, Lilith se convirtió en un espíritu errante, en un demonio, en la madre de criaturas nocturnas. Pero otros relatos dicen que fue castigada no por maldad, sino por independencia. Lilith es mencionada en antiguas inscripciones sumerias como Lilitu, una figura asociada al viento y a la noche. En Babilonia se la representa como una mujer con alas y pies de ave, pero también como portadora de sabiduría y poder. ¿Por qué una figura tan poderosa fue demonizada? ¿Por qué se intentó borrar su nombre de la narrativa oficial? Algunos estudiosos creen que Lilith representa un arquetipo reprimido, el principio femenino libre, no subordinado, una energía que desafía la estructura patriarcal, y por eso fue silenciada. Lilith no aparece en las traducciones tradicionales de la Biblia, pero en Isaías 34:14 algunas versiones mencionan a una criatura llamada Lilith que habita en los desiertos. Una figura solitaria que vive en el margen. ¿Un eco del mito original? En la Edad Media los amuletos se usaban para proteger a los niños de Lilith, considerada entonces como una robaniños. Pero en tiempos recientes su figura ha resurgido, ya no como villana, sino como voz olvidada. En textos gnósticos, Lilith aparece como la igual de Adán, como la portadora de una verdad antigua, como la que eligió el exilio antes que la sumisión. Y si miramos con otros ojos, quizás Lilith no fue un demonio, sino la primera mujer que reclamó su libertad. Hoy, la historia de Lilith nos invita a replantearnos cómo se ha construido el relato del origen, quiénes escribieron esa historia, quiénes fueron excluidos y qué verdades siguen enterradas. En muchas culturas ancestrales existen relatos paralelos de mujeres primigenias que fueron relegadas, transformadas en deidades menores o demonizadas, desde la diosa Inanna en Sumeria hasta la diosa Kali en India, pasando por figuras femeninas de poder que fueron absorbidas o neutralizadas por sistemas patriarcales emergentes. Lilith representa algo más que una figura histórica o teológica. Representa el dilema de la libertad frente al orden, la tensión entre obediencia y autonomía, la pregunta eterna: ¿qué precio tiene ser quien realmente somos? En la tradición esotérica, Lilith es también la guardiana del umbral, aquella que habita los límites del conocimiento, que custodia secretos prohibidos. Se dice que su poder reside en la sombra, pero que es la sombra la que guarda la luz que no hemos querido ver. El mito de Lilith también puede entenderse como un reflejo de los ciclos humanos: la expulsión, el exilio, la demonización, pero también el regreso. Hoy, Lilith regresa al imaginario colectivo no como enemiga, sino como símbolo de una verdad que se negó durante siglos. Psicológicamente, Carl Jung identificó figuras como Lilith como arquetipos del ánima reprimida, como aspectos esenciales del alma que fueron rechazados pero que tarde o temprano exigen ser reconocidos. Lilith no desaparece. Espera. Espera en los márgenes, en los sueños, en las intuiciones, en las rebeliones. ¿Y si la historia de Lilith está comenzando ahora? ¿Y si el mundo necesita recordar su nombre no para temerlo, sino para reconciliarse con una parte perdida de sí mismo? La espiritualidad contemporánea ha comenzado a rehabilitar a Lilith. En círculos de estudio de la Biblia, en comunidades de mujeres, en movimientos de espiritualidad libre, su nombre se pronuncia otra vez, no como amenaza, sino como memoria,
como resistencia, como despertar. En las artes y la literatura moderna, Lilith ha emergido como símbolo de transformación, poder y autodeterminación. Desde la poesía hasta el cine, su imagen inspira a quienes buscan una identidad libre, sin moldes impuestos. En la psicología femenina, Lilith encarna la parte salvaje y creativa que muchas veces fue domesticada por las normas sociales. Es la parte que no teme decir no, que busca sentido más allá de lo aceptado, que abraza el exilio si con ello mantiene su integridad. Las visiones de Lilith no siempre son literales. A veces aparecen sueños, a veces como intuición, a veces como energía que impulsa una decisión valiente, y en todos los casos se manifiesta como recordatorio de que hay una verdad más profunda esperando ser reconocida. En algunas corrientes espirituales, Lilith es asociada con la sabiduría de la serpiente en el Edén, no como tentadora, sino como liberadora, como aquella que ofrece el conocimiento que despierta, que rompe el hechizo de la ignorancia. Este enfoque transforma radicalmente su figura, la convierte en maestra, en iniciadora, en compañera de quienes buscan la verdad aunque duela. La historia de Lilith deja de ser una nota al pie para convertirse en el principio de una nueva narrativa. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la primera mujer fue silenciada, porque no quiso obedecer? Pero esto no termina aquí. En el próximo episodio de Alerta Bíblica, ¿es posible que los Nefilim sigan entre nosotros? ¿Criaturas mitad humanas, mitad celestiales? ¿Hijos de una unión prohibida? Haz clic y sigue este viaje de revelaciones.